actual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a María de Lourdes López Ángel. Ella es especialista en psiquiatría de adultos. Mariano Salinas, psicólogo social. Humberto Martínez, socio director médico de Baker México. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en un tema del que hay que poner atención. Y por eso en Mega Noticias estamos dándole visibilidad a este asunto, María de Lourdes. Ubiquémonos en el siglo pasado, 1995, 1998, pues esto de la salud mental, pues lo veíamos lejos o imposible de que afectara a la sociedad. ¿Por qué se ha acelerado? ¿Qué es lo que ha pasado, María de Lourdes? Sí, muchas gracias. Primero, buenas tardes y gracias por la invitación a este gran programa. Les saludo a mis compañeros que están presentes y al conductor. Primero, yo tengo más de 25 años ejerciendo psiquiatría y desde que yo era residente nos decían para el 2020 va a aumentar las enfermedades en salud mental. Y bueno, yo lo veía lejos en aquel entonces, pero actualmente pues sí está cercano y está presente. Y algo que mencionaron en la introducción es que desde el 2019, cuando la pandemia del COVID, desafortunadamente a nivel mundial, pues hubo situaciones de enfermedad, de muerte, y posteriormente hubo situaciones de enfermedades mentales. Incluso todavía hay muchas secuelas. Ayer en la consulta me tocó atender a una persona que desde 2019 presenta ansiedad, depresión, incluso ha tenido intentos de suicidio. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es un estado de bienestar, tanto físico, mental, social, pero también es cuando las personas están sano mentalmente, cuando las personas te dan cuenta de sus capacidades y puedes afrontar todas las situaciones que hay en tu vida cotidiana. Puedes ser productivo para tu familia y para ti y para la sociedad. Pero algo que a mí me gustaría integrar, porque también soy tanatóloga y terapeuta transpersonal, es que nosotros tomamos en cuenta a las personas desde el punto de vista integral. Salud física, salud mental, salud social y salud espiritual. Esto nos ha ayudado mucho, bueno, actualmente en mi práctica, porque no solamente damos fármacos, aunque como ya mencionaron ustedes hay deficiencias. Hubo hace como año y medio, 2 años que faltó el medicamento de salud mental, hubo una crisis. Actualmente todavía hay deficiencias en algunas instituciones. Entonces hubo esa crisis. Y bueno, continuaré después. Gracias. Mariano Salinas, ¿por qué el COVID detona esta enfermedad? Bueno, las enfermedades de salud mental. ¿Por la cantidad de gente que murió? ¿Por el confinamiento? ¿Por entendernos vulnerables? ¿Por qué fue la causa? Bueno, pues yo diría que fue la opción F, que son todas las anteriores, ¿no? De pronto la sociedad se encontró en una circunstancia totalmente inédita para nosotros, sí, con una carga emocional durísima, no nada más por los fallecimientos, sino por el enfrentarse a una circunstancia totalmente distinta y muy agresiva, ¿no? De pronto esta parte del encierro, que no es lo mismo, ¿no? De repente había gente que decía, bueno, pues que yo no salgo tanto, no la voy a sufrir demasiado. El estar encerrado y que no sea tu decisión si sales o no sales, eso empieza a generar mucho estrés, empieza a generar mucha ansiedad. Eso también nos obligó, por ejemplo, en los núcleos familiares a convivir más de lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué fue entonces el miedo? Más de lo que debería. ¿Qué fue, Mariano? ¿El miedo? Empezamos a sentir mucho miedo. Miedo a contagiarnos, miedo a contagiar a un familiar, a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿El miedo empezó a provocar esto? El miedo es otro de los factores. Es que aquí la cuestión es, hay que entender que la salud mental es multifactorial, ¿no? Y si estamos hablando de una situación como México y estamos hablando de una circunstancia como el COVID,
pues todo lo que va alrededor, desde sí, toda esta ansiedad de no saber, por ejemplo, al principio, ¿no? Me voy a contagiar, no me voy a contagiar, me va a dar fuerte, no me va a dar fuerte, no pasa nada, me dijo el vecino. Toda esa incertidumbre no puede más que generar estrés. Y si vamos sumando todos estos elementos de la sobreconvivencia que tuvimos, las pérdidas de trabajo, las pérdidas personales, fue un caldo de cultivo para que hiciera crisis una situación que ya venía a la baja, porque eso es importante. Ya íbamos mal, ¿no? En la parte de la salud mental a nivel mundial, a nivel social, pero el COVID fue un detonador terrible para eso. Sí. Humberto Martínez, fue toda esa situación la que provocó que mucha gente se pusiera más vulnerable a las enfermedades mentales. Por supuesto que sí, Alberto. Buenas tardes, un gusto saludarte. Fíjate que es algo muy interesante la perspectiva que se plantea, porque dices, bueno, hace el siglo pasado. ¿Qué sucedió el siglo pasado? ¿No había las enfermedades de hoy? Sí las había. Hay una cuestión significativa que es que hoy las diagnosticamos y para nosotros como médicos o en el sector salud en general, consideramos que es importante identificar trastornos de ansiedad, trastornos de estrés, trastornos de convivencia. Hoy en día estamos entendiendo que la situación de salud mental va un poco más allá de considerar que fuesen las locuras que hace pues más de 70, 80 años provocaban que la gente estuviera en manicomios, sufriendo una serie de trastornos peores a los cuales estaban expuestos originalmente. Hoy, ¿qué encontramos? Hoy, efectivamente, el proceso de convivencia, de que vivimos en sociedades con una gran cantidad de gente a nuestro alrededor y que, bueno, finalmente hay que reconocer que nuestro organismo, a pesar de todo, no está adaptado para vivir en ciudades como la Ciudad de México, Nueva York, grandes ciudades en pocas palabras, donde la interacción continua va a generar ese tipo de estresores, ese tipo de angustia, ese tipo de situación que hoy tranquilamente mencionamos como trastornos mentales y que pueden ser significativamente dañinos para la población y para la salud en general. Trastornos mentales ya existían desde el siglo pasado, no se identificaban, pero la gente cómo la superaba en aquel entonces. Los propios familiares, amigos de los pacientes, pues eran crueles porque no sabíamos. Ese va a ser nuestro tema en el siguiente corte. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. María de Lourdes, Mariano, Humberto, regresamos. Inicio de este milenio, pues bueno, la sociedad era cruel, el bullying era parte de la normalidad. Si alguien se estresaba, le decían, pues no exageres, échale ganas. Entonces, ¿por qué ha cambiado eso? El detectar esta enfermedad ya hace que estos pacientes llamen la atención, sean atendidos. ¿Qué es lo que pasa, María de Lourdes? Sí, muchas gracias. Bueno, primero hablando de los 90s, porque yo me tocó trabajar en ese entonces en la Ciudad Valle, San Luis Potosí, Huasteca Potosina, y ahí todavía a las personas se les amarraba o se les golpeaba o se los llevaba a lugares de curanderos. A mí me tocó ir a la Sierra de la Huasteca Potosina a atender. Afortunadamente, bueno, llevaba teoría médica y se les podía atender. Y ahí fue cuando las personas de alrededor se daban cuenta que no solo era algo mágico o malo, sino que padecían una enfermedad. Pues posteriormente ha ido cambiando. En los hospitales antiguamente se les bañaba con agua fría, se les daba electroshock, se les mantenía en un cuarto aislado para que no se golpearan, etcétera, ¿no? Y después, a mí me llamó la atención que cuando la gente veía alguna situación drástica en la sociedad, sí acudía a psiquiatría. De mi parte, yo atendía a muchas personas. Pero ahora, como mencionabas la pregunta, el bullying, esto ocasiona muchos trastornos que yo creo que sí debemos de tomar en cuenta todos los padres, acudir a atención psiquiátrica o psicológica o terapéutica, porque a la larga se pueden tener complicaciones. Yo atiendo de 18 para arriba y hay jovencitas, hombres, mujeres que recuerdan esas agresiones en las escuelas. Por eso es muy importante atenderse.
Entonces hay que detectarlo, Mariano Salinas. Antes, pues bueno, hasta se burlaba uno. Es que vas a ir al psiquiatra, pues no, pues es que ya estás loco. Y la propia gente decía, no, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? Si acaso al psicólogo, que se empezaba a poner de moda mucho en los Estados Unidos, y no, pues sí, ve al psicólogo. Pero esas cosas han cambiado. Hay que detectarlo, Mariano, porque qué tan grave puede ser que alguien presente algún grado de ansiedad, depresión, a que eso ya se vaya complicando. Sí, por supuesto. Y ciertamente esta parte que mencionas ha ido cambiando. Seguimos, creo yo, en proceso, ¿no? Todavía está esta idea de que yo tengo que poder solo y no tengo por qué recurrir a este tipo de cosas, no estoy loco, pero bueno, creo que poco a poco se ha ido logrando que se dé la verdadera importancia a esto, porque sí, ciertamente puede ser que una depresión no atendida, la ansiedad, pueda derivar en algo muchísimo más grave, ¿no? Podemos llegar a pensar hasta en intentos de suicidio. Pero incluso cuando no pasa eso, ¿no? Cuando hablamos de pronto de estadios depresivos, de preocupaciones, de inseguridades, el no darle la justa importancia a la salud mental, a la salud emocional, pues básicamente hace que la gente tenga vidas que no lleguen a ser realmente satisfactorias y que no tendrían por qué ser así, ¿no? Si de pronto generáramos una cultura por velar más por el bienestar emocional y mental de todos, seguramente nos podríamos ahorrar muchas cosas que lo podemos ver hasta en el día a día, desde problemáticas de pareja, justo esto que mencionaba, ¿no? De acoso en las escuelas, en los trabajos, ¿no? Que no es que esté nada más circunscrito a la secundaria, sino que resulta que ahora en el bachillerato también, ¿no? También ocurren esas cosas. Entonces, entre más logremos entender que este es un elemento fundamental para el bienestar humano y más nos aboquemos en ver esos detalles, mejor vamos a estar. Porque Humberto, se habla mucho de la generación de cristal. Estos adolescentes, estos jóvenes que, porque les dejan mucha tarea, entran en angustia, se ponen a llorar y es el dominio del estrés. Hay que ser fuertes o tienen algún tipo de problema o se está exagerando. ¿Cómo manejarlo, Humberto Martínez? Porque podemos llegar a ese extremo donde no tienes nada. Claro, mira, yo quisiera traer a la mesa, creo que una cosa son todas aquellas enfermedades psiquiátricas severas que provocan psicosis, aquello que comúnmente llamamos locura, ¿no? En la antigüedad incluso era considerado una epifanía, los dioses se manifestaban a través de la locura, de la epilepsia, de este tipo de trastornos. Y otras son los trastornos mentales que han sido identificados recientemente, han sido diagnosticados como tal recientemente. Y entonces, bajo esa perspectiva, sí podemos entender que existe una situación de convivencia, una situación de relación intersocial que afecta generalmente a la población y a la sociedad. Mira, no se mencionó, o hasta el momento no se ha mencionado, pero más del 80% de la población en la Ciudad de México no duerme bien, sino es que tiene verdaderamente trastornos de insomnio. Entonces, ¿a qué se debe que no duerme bien? A la ansiedad, a la angustia, a la depresión, a todo ese tipo de factores que van finalmente dando como resultado el que no tengas una respuesta correcta social. Todo esto puede ser prevenible, sí puede ser prevenible, pero la calidad de la atención que actualmente recibimos, tanto institucional como en muchas áreas privadas, no alcanza la calidad suficiente para que podamos definir estrategias definitivas y tratar de proteger a toda, ya no digamos a nuestra niñez, a toda la población. Exactamente. Regresando del corte, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, la última en este debate, para saber cómo está atendiendo el sector salud este tipo de enfermedades. Ya lo adelantabas, María de Lourdes, pero quisiera conocer la opinión de los 3 especialistas. Volvemos. De Beata María de Lourdes, ¿qué está haciendo el sector salud? ¿Lo están haciendo bien para atender enfermedades de salud mental? Bueno, primero que quisiera comentar que ya como habían dicho en la introducción, el presupuesto para salud mental debe de ser, según la OMS, el 5% de cualquier país,
y aquí en México solo se aporta 1.3% de todo ese presupuesto, o sea que estamos muy abajo. Aunque se aumentó para este año, aún seguimos muy abajo. Esto trae consecuencias en la atención de la salud mental. Por ejemplo, si tú vas con el médico, vamos con el médico familiar, solicitamos un pase al segundo nivel, que es al psiquiatra, tardan 1, 2 o 3 meses para atenderte. Y luego no hay medicamentos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Una persona que necesita ser atendida inmediatamente, por ejemplo, un intento de suicidio, alteraciones perceptuales o psicosis, o simplemente una depresión grave con síntomas psicóticos o un trastorno bipolar, cualquier otra enfermedad que pudiera estar ameritando una atención inmediata, pues no es posible. Se han implementado en algunas instituciones, por ejemplo, las que tienen adicciones, a que haya personal capacitado para atender las urgencias, pero yo considero que aún así no está cumpliéndose ampliamente esta necesidad de la población. Por eso es que en esta ocasión, pues sí conmino a las autoridades de la salud para que sí haya mayor presupuesto y se pueda atender a la población mexicana. Mariano Salinas, ¿por qué hay que darle más presupuesto? Una enfermedad mental es muy dolorosa para los pacientes, para los familiares, para los amigos del enfermo. Sí, por supuesto, es una situación que no solamente se queda, ¿no? Digamos, en el sentir de quien padece, es algo que va generando réplicas y ondas y olas a todo alrededor. Y ciertamente necesitamos un mayor presupuesto, porque además, si bien es cierto que es el 1.3, ¿no? Acá, como dice mi colega, o sea que es cierto, ni siquiera es que sea un presupuesto que se dedique a la gente. La inmensa mayoría de ese presupuesto se va a una cuestión meramente burocrática. Entonces, es muy urgente que se eleven esas miras, pero además también, específicamente hablando de México, ¿no? Cuando hablamos de un país, por ejemplo, con los grados de violencia que tenemos por todos lados, ¿no? En zonas de México que es pues prácticamente pues una rifa, salir a la calle, no a ver si regresas o no, de pronto con cuestiones salariales tan limitadas que no se pueden destinar en una familia que vive al día, pues no lo vas a destinar a ir al psicólogo, a ir al psiquiatra, lo vas a destinar para comer, para pagar la renta. Entonces, ciertamente necesitamos que ese presupuesto se eleve a nivel gubernamental, pero aunque se elevara, si no se empiezan a solucionar otras cosas que nos afectan todo el tiempo a nivel de contexto, ciertamente vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahorita, que es un poco, dirían los clásicos, taparle el ojo al macho, ¿no? Ir apagando fuegos y sobreviviendo. Humberto Martínez. Bueno, mira, finalmente una de las características más dramáticas de los últimos años, vamos a dejarlo en eso, ha sido la falta de atención, la falta de presupuesto, la destrucción del sistema, un sistema que funcionaba mal, según alguna gente, regular algunos otros, pero finalmente esto se ha representado finalmente una falta de atención importante en todas las áreas de salud y más en lo que corresponde a salud mental. Nunca se le ha considerado prioritaria. Entonces, además de que vivimos, como dice el psicólogo Mariano, vivimos en una sociedad de trastornos continuos, de ansiedad, de angustia, de miedo, de temor, y que finalmente todo eso va generando una serie de situaciones. O sea, nuestra sociedad probablemente está más enferma de lo que nosotros pensamos. Sí. Pensadores desde Skinner hasta Zbigniew, que nos habla de las sociedades líquidas, ¿no? Y de todo lo que finalmente viene siendo, todo es relativo, todo se nos diluye, todo se nos va como el agua. Entonces, creo que no solo es el aspecto de salud mental, sino claramente, como dijo Mariano, otro tipo de factores sociales, económicos y sobre todo culturales. Creo, desde mi punto de vista, que finalmente muchos de los problemas que acontecen hoy día es que no tenemos claro ni definida una visión, un proyecto de vida, y mucho menos creo que tengamos un proyecto de nación. Ahí es donde está el problema.
Ahí es donde radica. ¿Qué hacer, María de Lourdes? ¿Qué hacer para tratar de evitar caer en una enfermedad de salud mental, si es que se puede? Sí, claro, ese tema me interesa mucho. No me dedico a los niños, pero siempre estoy interesada en ese tema. ¿Por qué? Porque debemos de educarnos, ya como comentaba Humberto, tenemos que educarnos. Me recuerdo ahorita un colega que decía, siempre debemos de planear nuestras vacaciones, descansar un poquito, ver de qué manera podemos. El diálogo es muy importante en la familia, la comunicación. Si se rompe la comunicación, pues empezamos a aislarnos. Y luego más en estas sociedades tan estresantes, donde las horas de trabajo son más de 8 horas, donde no hay descanso, etcétera. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer para evitar estos trastornos mentales es comunicación, estar con la familia, evitar todas esas situaciones de alejamiento hacia ella, convivir, tener paseos, tener vacaciones. Cuando alguien menciona que está ansioso o depresivo, hacerle caso, escucharlo. Cuando alguien dice que lo están maltratando en la escuela, hacerle caso, escucharlo. Cuando mami dice que está muy cansada, que ya no puede seguir en el hogar haciendo varias actividades, también escucharlo. Cuando papi dice, estoy muy estresado, me va en el trabajo, escucharlo. El diálogo es muy importante, pero sobre todo, nosotros lo decimos siempre, no solo el psicofármaco, sino hacer ejercicio, donde puedas caminar con tenis, con una ropa adecuada, en tu cuadra, donde tú puedas, para fomentar la salud mental. Exactamente. Mariano Salinas, ¿qué hacer? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que ciertamente aquí la doctora tiene toda la razón, se pueden hacer ese tipo de cosas y también aquellos que tengan la posibilidad de acercarse a espacios de terapia privados, que no lo duden, que no lo duden. Ciertamente es un esfuerzo, ciertamente es un gasto, pero creo que es una buena puerta para un estilo de vida muchísimo más cercano al bienestar. Y si logramos entre ir empujando, ¿no?, a la parte gubernamental para que mejore y la parte personal, cuando tenemos el chance, nos dejamos de dudas y decimos, ok, le voy a dar una oportunidad a esto, me voy a dar una oportunidad a mí, y quitarnos un poco estas telarañas, ¿no?, que todavía son ecos de otros tiempos del yo tengo que poder solo, no estoy tan grave, no estoy tan mal. Entender que no es normal que vivamos como hemos estado mencionando hoy, ¿no?, con estrés, con falta de sueño, preocupados, con depresión. No es normal. Entonces, aquellos que sí tengan la posibilidad de acercarse a un espacio, que no lo duden, que se quiten de prejuicios y que incluso a partir de ese movimiento pues ayuden a cambiar esta parte cultural donde nos acostumbremos simple y llanamente a pedir ayuda, porque lo que necesitamos es eso, pedir ayuda. Y yo creo que así también podemos empezar a paliar un poco la situación. Exactamente. Para mejorar esto, Humberto Martínez, ¿qué sugieres? Mira, finalmente eso también es producto de nuestra sociedad, ¿no? Hablabas hace un momento de las situaciones de la generación de cristal, etcétera, ¿no? Mira, el individualismo exacerbado, la postura de la satisfacción inmediata, la no postergación de los satisfactores o de los deseos, la búsqueda de la inmediatez para el placer. Todo esto ha sido producto de una sociedad de consumo en la cual nos hemos subsumido absolutamente todos. Y bueno, normalmente le echamos la culpa de la contaminación ambiental al consumismo, le echamos la culpa de la falta de dinero al consumismo, pero también tiene que ver mucho con la forma en que entendemos y vemos la vida. El hecho de que la inmediatez de todo me hace tener una percepción equivocada de la realidad. Entonces, no solo es eso, no solo es el apoyo gubernamental, no solo es al acudir a una terapia individualizada, es también entender que nuestra sociedad está realmente bajo una situación muy complicada y lo peor del caso es que en los próximos años creo que se viene peor. Entonces, debemos de aprender a ser más solidarios, debemos de aprender a tratar de convivir mejor con la gente, claro, y entender que no necesariamente lo inmediato
lo placentero es lo que realmente representa nuestra forma de vida, la forma de entender el mundo. A partir de eso, podemos hacer una serie de acciones concretas para nosotros y de hasta políticas sociales. Claro, claro, entender la existencia que tenemos cada uno de nosotros y que hay que tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Más solidarios, como dices, Humberto, más empáticos, menos violentos, tratar de descansar. Lo que se logra, pues bueno, a veces se alcanza, lo que no, pues bueno, estar resignados. ¿Qué tema tan complicado? ¿Qué tema tan complicado? Y sobre todo, como dice Humberto, Mariano, María de Lourdes, esto se puede poner peor todavía en los próximos años, así que hay que poner mucha atención en la salud mental. María de Lourdes, especialista en psiquiatría de adultos, Mariano Salinas, psicólogo social, Humberto Martínez, socio director médico de Baker México. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Aquí en Mega Noticias.